Y ahora sí. Entonces vamos a comenzar con la primera mujer, que es Eva. Y como les decía, ¿cierto? Tenemos que comenzar por Eva porque es la primera mujer que está mencionada en la Biblia, ¿ya? Es la primera mujer eh, que Dios creó. Entonces, como les decía, Eva es primero la madre de todos los seres vivientes, de todos nosotros, todos los que vemos a nuestro alrededor. Ella es la madre, porque ella empezó teniendo hijos, ¿ya? Ella fue la primera mujer y de ahí en adelante siguieron con todos los hijos, ¿ya? Fue la última creación de Dios. El Señor creó todo, ¿cierto? En 6 días y de los últimos creó a esta mujer. Y es creada directamente de la mano de Dios, ¿ya? Ahí vamos a ver más en específico por qué decimos que de esta forma. Y eh, vamos a ver la manera en que fue creada, el por qué fue creada y la importancia en el plan de Dios, Eva, ¿ya? También vamos a ver la tentación y la caída y todo lo que nos tenga que enseñar esta mujer y también vamos a ver las consecuencias del pecado que hubo, ¿ya? Y por qué Eva después se aferró a una esperanza. Todo eso vamos a ver de, de Eva. Y veamos, comencemos con la creación de Eva. Eva es creada con dos objetivos. Bueno, hay más objetivos, pero estos son los objetivos principales. Ella fue creada para cubrir la necesidad de Adán y para completar el diseño de Dios para la humanidad, ¿ya? Y vamos a buscar primero Génesis 2, del 18 al 25. Y le voy a pedir a la Caro, a ver si es que puede leer Génesis 2, del 18 al 25. Ya dice, y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todos los que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla de no, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y vino hacia el hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Muy bien. Vemos, ¿cierto?, en este relato que Adán, ¿cierto?, le puso nombre a todos los animales, todos estos animales estaban con su pareja, ¿cierto? Y cuando terminó de crear, o sea, de ponerle nombre, perdón, a todos los animales, se dio cuenta que no había nada para él, no había ninguna pareja para él, sino que estaba solito. Pero él no le pidió a Dios, no, Señor, dame una compañera. Él no le pidió a Dios, sino que Dios primero vio una necesidad. Dios vio la necesidad de que Adán necesitaba una ayuda idónea. Todos los animales tenían su compañera, pero Adán no tenía su compañera, ¿ya? Y fue solamente la gracia de Dios, ese regalo de Dios para Adán que le entregó a Eva, ¿ya? Y él sabe qué es lo mejor. Él vio, ¿cierto?, la necesidad de Adán y suplió esa necesidad, ¿ya? Sabía que él necesitaba una compañera, porque él no se iba a poder relacionar como amigo, quizá como con los animales, ¿cierto? Él necesitaba a alguien igual a él. Entonces, eh, veamos en Génesis 1, retrocedamos un poquitito, Génesis 1, 27b al 28. ¿Ya? Lo voy a leer yo. Eh, Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó.
varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Fíjense que acá retrocedimos en la historia, recién leímos Génesis 2, entonces ya en Génesis 1, 27 ya estaba creada la mujer, ya varón y hembra los creó. Ya el Señor ya le había entregado a Adán esta mujer, ¿ya? Y bueno, pero vemos el propósito, ¿cierto? De Eva, vamos a ver este propósito de Eva, del por qué fue creado. No fue quizás, no fue solamente para suplir la necesidad de estar con Adán, sino que también había más propósito, ¿ya? El propósito para que Eva fuera creada fue para completar el diseño perfecto de Dios en relación a la humanidad, ¿ya? Ya que a través, ¿cierto?, del complemento de la mujer y del hombre, se produce la procreación y da vida a la humanidad y a miles de generaciones. ¿Se imaginan si quizás Adán no hubiese tenido una compañera? ¿Cómo hubiese seguido la generación? Hasta ahí nomás llegaba, porque Adán no puede reproducirse por sí solo, ¿cierto? Necesita a alguien a una mujer, para poder procrear. Entonces también uno de los propósitos con que fue creada esta mujer es también cumplir ese diseño de Dios para la humanidad, para que pueda haber más generaciones, ¿ya? Para que se dé vida a la humanidad, porque si no hubiese quedado ahí, si Eva no hubiese podido tener hijos, no hubiese podido seguir avanzando las generaciones, ¿cierto? Y ahí vamos a ver también esa importancia. Y ahí está también eh, el Génesis 3:15, pero veamos a ver solo la primera parte, después lo vamos a ver más en profundidad. Dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, ¿ya? La simiente de la mujer, las generaciones de la mujer, ¿ya? Vamos a ver también, esa es la creación de ellos, pero vamos a ver cómo fue creada Eva. Y le voy a pedir a la Paz si puede leer Génesis 2:22, por favor. ¿Me dijiste paz? Sí, Ya. Génesis 2:22, por fin. Ujú. Dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo a una mujer y la trajo al hombre. Muy bien. Súper, ¿cierto? Dios estuvo 6 días creando todo el mundo, 6 días literales, ya, por ejemplo, del lunes al sábado, pónganse ustedes. No sé si habrá sido específicamente del lunes al sábado, pero estuvo 6 días creando a todo el mundo, incluyendo a Adán. También creó dentro de esos 6 días a Adán. Pero Eva fue este último ser viviente en ser llamada a la existencia, ¿ya? Él fue el último ser viviente en crear, ¿ya? Y creado y diseñado directamente por Dios y por la propia mano del Creador, ¿ya? Con atención y cuidado especial en cada detalle. Y les puse esa imagen donde aparece un escultor, ¿cierto? Tallando una figura. El Señor se preocupó por cada detalle de nosotras, cada curva, ¿cierto? De nuestra cara, cada facción, cada cosa fue creada por Dios. Él nos hizo perfectas, chiquillas, porque cuando terminó la creación, dijo, y era perfecta, ¿ya? Todo lo hizo perfecto, ¿ya? Así fue con nosotras. Él se dedicó, él no nos incluyó en toda la otra creación y ya, y lo hizo y listo. No, sino que se dedicó a hacer a Eva, la formó con sus manos, ¿cierto? A partir de Adán y la puso en su creación, ¿ya? Y vamos a ver acá. Veamos esta palabra que hizo a Eva. Miren, hizo en el hebreo viene de la palabra baná, que significa construir, fabricar, moldear, ¿ya? Entonces, literalmente, chiquilla, Dios construyó a una mujer, ¿ya? Con cuidado, Dios la estructuró, la moldeó
con atributos, con características perfectas, ¿cierto? Para poder complementar a Adán y para completar este diseño de la humanidad, ¿ya? Fue creada a partir de carne y hueso. Era la única creación que fue a partir de carne y huesos vivos, ¿ya? No fue nada como lo que realizó anteriormente, ¿ya? Fue el único ser, ¿cierto?, de otro ser vivo. Siempre lo demás fue de la nada. Creó el cielo, los cielos, creó las lumbreras de la nada. Pero esto fue a partir de otro ser vivo, ¿ya? Eh, ¿Cierto? Adán fue creado del polvo y Eva era un refinamiento glorioso de la humanidad misma, ¿ya? Por eso somos tan especiales y somos el complemento perfecto a Adán, ¿ya? El Señor le hizo de una forma que complementara a Adán, de tal manera que todo el diseño de Dios ya quedó completo y así concluyó su creación y la hizo perfecta, como dice en el 1:31, que dice, y vio Dios todo lo que había hecho y he aquí era bueno en gran manera, ¿ya? Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Siempre dijo, y fue bueno, pero cuando terminó de hacer a la mujer, fue bueno en gran manera, chiquillas, ¿ya? Nos hizo perfectos, nos hizo perfectas a nosotras, ¿ya? Veamos también el diseño y el rol con que fue creada Eva, ¿ya? Eh, Siempre se disputa mucho, quizás hoy en día, en que el hombre y la mujer somos iguales, ¿cierto? Y que el hombre no es mayor que la mujer. Y es verdad, chiquilla. Adán y Eva son iguales en esencia, ¿ya? En espiritualidad y en intelecto. Para Dios, hombre y mujer son iguales, pero sí tenemos roles distintos, tenemos funciones distintas, ¿ya? Eh, ¿Y a qué se refiere? ¿Ya? En funciones se refiere a los roles, ¿ya? Son distintos en los roles y el diseño, somos distintos en lo físico, en lo emocional, en lo psicológico, en lo social, ¿ya? Si ponemos a un hombre y una mujer y comparamos quizás su físico, incluso el físico es distinto. Nosotras tenemos distintos atributos, ellos también, ¿cierto? En lo emocional, quizás nosotras somos más sensibles, algunas cosas nos van a afectar más que a los hombres, ¿cierto? En lo psicológico, pensamos más que ellos, siempre nuestra cabeza va a estar ocupada en distintas cosas. eh, si ustedes se dan cuenta, los chiquillos, los hombres pueden estar pensando en nada y para nosotras yo no sé si sé pensar en nada. Siempre hay algo que me estoy acordando. Ya no sé, tengo que hacer algo después o tengo que hacer esta cosa. Ya, ellos pueden estar en su mente en blanco, nosotras no. Entonces somos diferentes en las funciones y en el diseño, ¿ya? Son distintos por diseño, de modo que se complementen y trabajen en un equipo. Si fuésemos iguales, chiquillos, no tendría sentido, porque no sería diferente que hubiese un hombre y una mujer, ¿ya? Cuando en un matrimonio, si son dos personas iguales, no tiene mucho sentido. Tienen que ser distintas para que uno se ayude con el otro, ¿ya? Y esta es la base del diseño de Dios para el matrimonio, la familia y la sociedad. ¿Ya? Adán y Eva es la base, ¿cierto? Para el matrimonio, la familia y la sociedad. Lo podemos ver a través de nuestras generaciones. ¿Ya? Y en relación a Eva, vemos dos características que deben destacarse, ¿ya? En toda mujer. Y dice que debemos primero ser ayuda idónea. Fuimos creadas para ser ayuda idónea. Y también someternos a nuestro esposo. Pero ustedes dicen, no, yo no soy casada, ¿cierto? Acá por ahora soy la única casada. Entonces, si tú no eres casada, tienes que someterte al liderazgo del varón en tu iglesia local, ¿ya? Para eso también fuimos creadas. Y veamos estos versículos, Efesios 5:22, donde nos habla sobre someternos a nuestros esposos,
Le voy a pedir a la Ana si es que puede buscar Efesios 5:22 y le voy a pedir a la Morín si puede buscar 1 Timoteo 2 del 11 al 13 y los vamos a leer. Si lo encuentra, la que lo encuentre primero lo lee. Voy a leer yo primero. 1 Timoteo 2, 11 al 13. dice, la mujer aprende en silencio, con toda sucesión, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Ahí sí. Un versículo fuerte, ¿cierto? Que verlo de esa forma es difícil decir, la mujer permanezca en silencio, ¿cierto? Pero el Señor nos manda a someternos a este caso, quizás a nuestro esposo, si tiene esposo, o al liderar, al que esté al frente de tu iglesia local, ¿ya? Pero después vamos a hablar sobre el someternos, para que no veamos eh, tan fea esa palabra, porque a veces uno tiene un mal concepto del someterse. ¿Ya? No sé si Ana pudiste encontrar Efesios 5:22. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Muy bien. Y ahí habla acerca de sujetarnos a nuestro marido. Y fíjense, una característica del someterse es que es un acto voluntario. Chiquilla, no es que la persona te va a obligar a que tú estés bajo él o que te va a pisotear por someterte. No, es un privilegio, chiquilla, someternos porque así le cedemos el control a la otra persona. ¿Ya? Entonces, el diseño y el rol de Eva, una de las dos características es que debemos ser ayuda idónea y tenemos que ser sometidas a nuestro esposo o a un varón del que esté a cargo de nuestra iglesia. ¿Ya? Veamos ayuda idónea. ¿Qué significará ser la ayuda idónea? Y mire, la ayuda significa, la palabra ayuda viene del hebreo eser, que significa tener una mano para ayudar a la otra, ¿ya? En un contexto de necesidad es socorrer, chiquillas, es cuando estamos quizá en una angustia o en algún problema, tenemos esa otra mano que te va a levantar y te va a tirar hacia acá, ¿ya? Para eso a eso se refiere con ayuda, ¿ya? Y ahí tenemos algunos versículos que pueden leerlo después. Y la palabra idónea viene del hebreo neget, que significa la adecuada, la indicada, la ayuda precisa para complementar y suplir la necesidad de Adán. Por eso les digo, chiquilla, que en el matrimonio, si son dos personas iguales, no tiene sentido, porque la, la idea del matrimonio es que está una pareja y la otra tiene que ser su media naranja, tiene que ser ese complemento, que si a mi esposo le falta, no sé, le falta aprender a cocinar, bueno, yo sé cocinar. O si a mi esposo no sabe lavar la loza y yo no sé lavar la loza, bueno, él me ayuda a esa parte. Entonces, quizás un ejemplo más práctico, pero tenemos que ser ese complemento. No sirve de nada que seamos iguales, porque si no, no vamos a juntar. Pero tenemos que ser ese engranaje, ¿cierto? En que quedemos unidos, ¿ya? Y para suplir las necesidades de Adán, para eso también estaba, es la palabra idónea. Entonces, ayuda idónea sería eh, el, esa mano, ¿cierto? Ese complemento, la ayuda precisa para complementar y suplir esas necesidades de Adán, ¿ya? Dios ha capacitado a cada mujer para hacer la ayuda adecuada a su esposo. Quizá ustedes no tienen esposo ahora, o no sé si alguna
ya tiene esposo, pero el Señor las ha capacitado a cada uno de ustedes para hacer esa ayuda idónea. Solo falta que llegue esa persona, pero el Señor ya se los tiene preparados. Ya las preparó a ustedes para hacer esa ayuda adecuada a su esposo. Y también, chiquillas, quizá ahora dicen, ah, ya, entonces ahora no tengo que hacer ayuda idónea de nada. No, también podemos ser esa ayuda en la iglesia local, ¿ya? Somos esa provisión de Dios a la humanidad para dar esa ayuda, ¿cierto? Para reflejar uno de los atributos de nuestro Creador ayudador. El Señor Jesús, Él ayudó a todos. Él era, si veía una necesidad, Él iba a ayudar, Él iba a suplir esa necesidad. Y así nosotras también estamos capacitadas, ¿cierto?, para ayudar a otros, para ayudar en nuestra iglesia, ¿ya? Porque si se necesita hacer algo, nosotras también podemos ayudar. Así que el Señor nos ha capacitado eh, para ayudar en otras áreas. No solo está enfocado, ¿cierto?, a hacer esa ayuda con mi esposo, sino que también puedo ayudar en mi iglesia. Y veamos la palabra ahora, sumisión, ¿ya? Una palabra que nos cuesta, ¿ya? Y viene del hebreo yupotazo, no sé cómo se pronunciará bien, pero significa estar bajo, ¿ya? Sometida, sujeta, ¿ya? Y miren, implica obediencia voluntaria. Esto no es que alguien te tiene que poner una pistola en la cabeza y que tú te tienes que someter, no es eso, sino que es una obediencia voluntaria, ¿ya? Y es el cumplimiento al llamado divino de la esposa para honrar y apoyar el liderazgo de su esposo, ¿ya? Es un mandato del Señor que nos sometamos a nuestro esposo y podamos apoyarlo, ¿ya? Honrarlo en el liderazgo del esposo, ¿ya? No es una rendición absoluta a su voluntad, ¿ya? No es que Él va a dominarnos y nosotras no vamos a poder ni siquiera hablar, no, sino que es esa disposición de ceder a la guía de su esposo, ¿ya? Y su inclinación a seguir el liderazgo. Es ceder nuestros deseos, dejarlo que Él nos guíe, que el Señor nos guíe y a través de nuestro esposo o futuro esposo, si ustedes van a tener, nos guíe hacia el camino correcto, ¿ya? Eva, miren, tenía un papel, un rol subordinado. ¿Qué significa que subordinado? Que es sometido a la voluntad de Adán en este caso, ¿ya? Tenía un rol que se somete a la voluntad del liderazgo de Adán. Eran iguales en esencia, en valor, ambos costaban lo mismo. Para Dios, ambos somos muy importantes, pero somos distintos en diseño y en roles, ¿ya? Y fíjense, acá lo que les decía adelante, Eva tenía un rol subordinado, sometido a la voluntad de Adán, pero seguía siendo igual que Adán, ¿ya? No por someterse bajaba su valor, no por estar a disposición, ceder su control, iba a bajar el valor. No, para Dios son igual de importantes ambas personas, ¿ya? Y miren, esto también lo podemos ver reflejado en la Trinidad, ¿ya? Vemos el liderazgo y la sumisión que funciona entre iguales absolutos. ¿Y quiénes son estos iguales? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Son tres personas de la Trinidad que son iguales, pero tienen diferentes roles, ¿ya? Cristo no es en ningún sentido, ¿cierto?, inferior al Padre, sino que son iguales, pero son tres personas divinas distintas, ¿ya? Pero estas tres personas constituyen el verdadero Dios de la Escritura. Y las tres son completamente Dios y completamente iguales, aun cuando el Hijo, Dios Hijo, tiene que someterse a la voluntad del Padre, ¿ya? Cristo se somete a su Padre, ¿ya? Pero no cambia su valor, sigue siendo Dios, pero sí se somete y se sujeta a su Padre. Y Él es un ejemplo para nosotras. Él es un ejemplo de sumisión. Cristo no se hizo menos por someterse a Dios Padre, sino que es un ejemplo para nuestras vidas que se someta a Dios Padre, ¿ya? Dos personas
que son realmente iguales pueden tener una relación donde uno sea la cabeza y el otro se somete. Y Cristo, como les decía, es el ejemplo de sumisión para todas nosotras. Tenemos en toda nuestra Biblia a Cristo como ejemplo. O sea, tenemos que someternos y tenemos un manual para hacerlo, chiquillos. Tenemos a Cristo que nos enseña cómo se somete al Padre y así nosotras tenemos que someternos a Dios y tenemos que someternos a nuestro esposo o a nuestro pastor, que es el encargado de nuestra iglesia local. Y vamos a ver 1 Corintios 11:3. Le voy a pedir, a ver a quién tengo aquí. Le voy a pedir a la Eli si es que puede buscar 1 Corintios 11:3, por favor. Ok, un momentito, estoy buscando. Ya, tranquilo. Once tres, ¿cierto? Sí, 11:3. Ya dice. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Muy bien, ¿cierto? Ahí hace una comparación entre Cristo, ¿cierto? El Adán, que sería el hombre, el varón que está en la cabeza, ¿ya? Y Dios, ¿cierto? Es la cabeza también de Cristo, ¿ya? Entonces, vemos este ejemplo de sumisión, ¿ya? En conclusión, chiquilla, hombres y mujeres son iguales en esencia, espiritualmente e intelectualmente, ya no es que uno sea más inteligente que otro, sino que en valor también somos iguales, somos amados por Dios de la misma manera, pero somos distintos en diseño. Por lo que es que también somos distintos en roles y funciones, ¿ya? Y cabe mencionar, como les decía, que como solteras ustedes, chiquillas, quizás uno tiene el esposo para someterse, pero el Señor también las llama como siervas y miembros de una iglesia local y las llama a someterse al liderazgo del varón de la iglesia local, ¿ya? No están a salvo, sino que también tienen a quien someterse, ¿ya? Vamos a ver ahora una parte importante de la vida de Eva, que fue la tentación y la caída. ¿Ya? Y busquemos en Génesis 3, del 1 al 6. Y le voy a pedir, no sé si la Milla podría leerlo. Génesis 3, del 1 al 6. Y esto que todos lo podamos tener abierto porque les voy a ir pidiendo que vayan leyendo trocitos del versículo. Génesis está al principio de la Biblia. Ya. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Muchas gracias. ¿Ya? Aquí vemos, ¿cierto? Toda la tentación, ¿cierto? Y cuando cae también Eva al comer este fruto prohibido y darle también a su esposo, ¿ya? Y vemos en el versículo 1, en la parte A, que dice, pero la serpiente era astuta, ¿ya? Y aquí la palabra astuta, bueno, viene del hebreo arum, que es generalmente usada para el mal sentido, ¿ya? De esta palabra. Y miren,
es una palabra utilizada para describir a alguien que es hábil para engañar o engañar a alguien o a conseguir algo, ¿ya? Así era esta serpiente que engañó a Eva, era hábil, ¿cierto?, para engañar. Si hubiésemos estado en su lugar, yo creo que también hubiésemos caído, ¿ya? Porque sedujo a Eva y la engañó para hacerla caer. Y veamos qué fue lo que dijo en la segunda parte. Dice 1b, dice, con que Dios, y dice, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Y qué fue lo que dijo Dios? Veamos, Morín, si puedes leer el 2, 16 y 17 hasta la parte A nomás, la primera parte. ¿Qué fue lo que dijo Dios? Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Ahora sí. ¿Qué fue lo que dijo Dios, cierto? Él le dijo que de todo árbol podía comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, ¿ya? Él eh, no le prohibió comer de todo árbol, ¿ya? Sino que al contrario. Y aquí vemos, ¿cierto?, cómo por primera vez Satanás tergiversa la verdad, ¿ya? El mandamiento del Señor, la palabra de Dios, eso lo cambió, ¿ya? Y él trata de decir que Dios había prohibido comer de todo árbol del huerto, cuando la verdad era que podían comer de todo árbol del huerto con excepción de uno, ¿ya? Y eso ya se puede ver en el versículo 2 y 3. Lo que ahí fue donde Satanás le hizo tergiversar esa verdad, ¿ya? Y les voy a leer el 2 del 3. Dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Eva sabía qué tenía que hacer. Eva sabía que el Señor le había mandado que no comiera de ese árbol, ¿cierto? Pero la tentación para ella fue más grande. La tentación, la curiosidad, la codicia, porque ella dice que era un árbol codiciable, ¿ya? Era agradable a los ojos y codiciable, ¿ya? Todo eso le hizo caer. Y también entendía la consecuencia, y la consecuencia era la muerte, porque él dijo, de cierto, moriréis. Y en el versículo 4 vemos como la serpiente, ¿cierto?, le dijo a la mujer que no moriréis. Y aquí ataca directamente a una contradicción total de la palabra de Dios, ¿ya? La serpiente acá ataca la palabra de Dios, bueno, Satanás ataca la palabra de Dios contradiciendo lo que el Señor le dijo. Y vemos en el versículo 5 lo que nos dice la serpiente nuevamente. Dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal, ¿ya? Y eso eh, no lo dijo el Señor, ¿cierto? Cuando Él le dijo que no comáis de este árbol, Él no le dijo que no coma porque iba a saber, ¿cierto?, ser como Dios o que quería saber que se iban a abrir sus ojos. Al final sí se iban a abrir sus ojos, pero hacia el pecado, hacia la parte que no debían estar, ¿ya? Y aquí vemos el cuestionamiento por parte de Satanás a la bondad de Dios, ¿ya? Y el cuestionamiento también al derecho divino de Dios por gobernar nuestras vidas, de su autoridad al dar este mandamiento. Él quería corromper todo eso. No aceptaba que el Señor sea quien gobernara nuestra vida y que nosotros quizás nos pusiera límite. Él no quería que nosotros nos sometiésemos a Dios. Y también dice también la tentación de Eva de ser como Dios, ¿ya? Eva también cayó porque la tentación de ser como Dios eh, codició en su corazón eso, ella. Quiso ser como Dios y que por eso también cayó en esa tentación. Y fíjense algo, un paréntesis.
el mal, ¿cierto? Ya existía y Dios conocía el mal intelectualmente, ya él sabía lo que era lo bueno y lo malo, tenía ese discernimiento. Y si comía Adán y Eva del árbol del conocimiento del bien y del mal, también lo iban a conocer intelectualmente como Dios, pero también a su vez iban a ver, al ver que Dios le había mandado que no comiesen de ese árbol, iban a quebrantar y infringir esa ley. Entonces ellos también conocen el mal de una manera experimental, y lo cual finalmente lo hace distinto de Dios, porque Él es santo y perfecto, ¿cierto? Y Él nunca hizo maldad, nunca ha hecho maldad, por lo tanto no conoce el pecado de manera experimental, sino que solamente de manera intelectual. Y eso lo hace diferente a nosotros, porque nosotros conocemos el pecado de manera experimental, porque hemos practicado el pecado, ¿ya? Y así también lo practicó Adán y Eva, ¿ya? Y esa es la diferencia que tenemos con Dios. Él conoce el mal, pero no lo practica. Él es santo y perfecto, ¿ya? Y veamos el versículo 6. Y vio a la mujer que era árbol bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ya finalmente cayó en esa tentación, comió de ese fruto que el Señor le dijo que no podía comer y le dio también a su marido y él también comió como ella. ¿Ya? Y aquí veamos cómo los deseos naturales colaboraron en esta tentación. Su deseo de necesidad física, el deseo de la carne, que era bueno para comer, que era codiciable, ¿ya? La carne le quería pedir que comiese. Su necesidad estética, ya deseos de los ojos, era agradable a los ojos. Debe haber sido un fruto atractivo, algo que la serpiente, ¿cierto? Que quizás uno ve ahora una serpiente y te espanta y vas a salir corriendo y gritando, yo lo haría así, pero en ese tiempo era atractiva esa serpiente, entonces ella no la asustó, era agradable también a los ojos. Ya su curiosidad intelectual, la vanagloria de la vida, ella deseaba la sabiduría, deseaba ser como Dios, ¿ya? Todo eso ayudó a que cayera en esta tentación. Una tergiversación, una contradicción, un cuestionamiento de la palabra de Dios, un engaño que tentó a Eva y resultó en dar a luz, dar origen al pecado, al quebrantar el mandato de Dios, ¿ya? Toda esa escalera de decisiones, de tentaciones que realizó esta serpiente dio a luz el pecado, y ahí entró el pecado al mundo, ¿ya? Y el pecado, chiquillas, siempre sale a la luz. Uno, por más que quiera esconder el pecado, ¿cierto? Cuando uno peca no es algo agradable, ¿cierto? Nosotras queremos ocultar ese pecado que quizás nadie se da cuenta, pero finalmente el pecado sale a la luz y vamos a tener las consecuencias. Y ahora vienen esas consecuencias que fueron para la vida de Adán y Eva el haber pecado. Y veamos Génesis 3:16. Le voy a pedir a la Isi si puede leer Génesis 3:16, por favor. Sí. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Muy bien, ¿cierto? El pecado de la caída de Adán y Eva trajo consecuencias en cuanto hubo consecuencias para Adán y para Eva. Pero ahora vamos a ver solo las de Eva, ¿ya? Y en cuanto a Eva, trajo consecuencias en sus relaciones más importantes, en la relación con su esposo y sus hijos. Y miren, una de las consecuencias es el dolor al momento de dar a luz, ¿ya? Yo nunca he tenido hijos, pero sí me han dicho que es un dolor terrible, ¿ya? Quizás ahora igual hay más anestésicos así. Si está la Cami, yo creo que diría que sí, ¿cierto? Pero es un dolor muy fuerte. Quizás es un momento que uno quisiese vivirlo con gozo, con alegría o sin dolor ni peligro, pero finalmente es doloroso, es largo, ¿cierto? Un proceso largo en donde va a doler. ¿Ya? Y esas son una de las consecuencias del pecado que el Señor le dejó a Eva, ¿ya?
Pero bueno, finalmente vemos, ¿cierto?, que como la consecuencia de que la mujer sentiría dolor se debe también a una debilidad física y una fragilidad que experimentaría debido al pecado, ¿ya? Eso nos hace más frágiles, ¿ya? El sentir dolor nos hace ser un poquito más frágiles, ¿ya? Y como les decía, el acto de parir hijos tiene ese potencial de que traer alegría a nuestras vidas, felicidad, pero esto se estropea en cierta manera producto a los dolores que ocurren y las dificultades en medio de tener esos bebés. Imagínense tener un bebé sin dolor. Hubiese sido genial, ¿cierto? Porque es un momento lindo en donde se quiere disfrutar, pero tiene que haber dolor antes de tenerlo. Y ahí en el 3:16, ahí dice, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz tus hijos, ¿ya? Y la idea de este pasaje eh, es que, eh, ay, ¿dónde quedó? No, 3:16, bueno, no, acá era, ¿cierto? Entonces iba a dar dolor. El otro, acá lo vamos a ver, el B, dice, tu deseo será para tu marido y él te enseñoreará de ti. Esa es otra consecuencia, los conflictos de roles en el matrimonio. Ya, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y quizá de repente se tergiversa este pasaje, pero a lo que se refiere es que por causa del pecado se iba a generar un conflicto entre los géneros y por consiguiente también un conflicto entre los roles. ¿Ya? Antes de la caída de Adán, Adán lideraba de una manera sabia y tierna, y Eva se sometía, ¿cierto?, voluntariamente, siendo un perfecto ejemplo del plan de Dios para el matrimonio. Pero el pecado de Adán hizo que liderada con dureza, de manera más áspera y abusiva, ¿ya? Y que la mujer se iba a irritar bajo la autoridad de Adán y desearía dominarlo. Y es lo que vemos ahora, ¿cierto? Por eso también se espanta uno cuando escucha esa palabra de someterse, porque no es lo que uno quisiese llevar nosotros al hombre, ¿cierto? Que él se someta a nosotras y nosotras guiar todo, pero el plan de Dios es distinto. Y si producto del pecado también vienen estas consecuencias, pero también luego del pecado viene una esperanza. Y esta es la esperanza a la que se aferró Eva para poder seguir viviendo, porque quizá ahora veíamos todo mal, ¿cierto? Tenía una vida por delante mala, ¿cierto? Pero también vemos la misericordia de Dios. Y vamos a ver eh, Génesis 3:15, lo vamos a leer después, ¿ya? Para que lo entendamos mejor. Pero bueno, como les decía, en medio de estas consecuencias también vemos la misericordia de Dios, porque Dios pudo haber decidido quitarle todo a Eva, quitarle su esposo, quitarle la capacidad de ser madre, ¿cierto? Quitarle el derecho a estar al lado de Adán, ¿cierto? Pero no fue así. El Señor, en su misericordia, le permitió ser madre y eso, el permitir ser madre, significa mucho en ese tiempo, porque ahí continúan las generaciones. Quizás hubiese podido crear a otra Eva con otro nombre, quizás, y empezar todo de cero, pero Él le permitió continuar con la generación, ¿ya? Y esa es una tremenda esperanza, ¿ya? No solo para eh, no solo para ella, sino que también para toda la humanidad. Y aquí vamos a ver el protoevangelio, no sé si lo habían escuchado, ya que es el primer evangelio, eso significa. Y ahora vamos a leer Génesis 3:15, que es un versículo un poquito complicado de entender a simple vista, ya, pero lo voy a tratar de explicar un poquito. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ya, si lo leemos así, la verdad es bien enredado, cuesta comprenderlo. Pero este pasaje era la primera profecía mesiánica, ya, la primera profecía de la Biblia
en donde se refiere al Mesías. Y aquí está hablando de la simiente de Eva, uno que vendría, ¿cierto?, de la descendencia de Eva, iba a destruir totalmente a Satanás, chiquilla, y lo iba a vencer totalmente. ¿Y quién es esa persona? Gracias a que Eva puede tener hijos, a partir de Eva van a ser Jesús, ¿cierto? Más adelante van a ser Jesús. Entonces, ese simiente de Eva es Cristo, ¿cierto? Que es parte de la simiente de Eva. Y ahí dice, esta te herirá en la cabeza, Cristo va a herir a Satanás en la cabeza, que es una herida mortal. Si lo hieren en la cabeza va a ser una herida mortal. Pero aquí dice, y tú le herirás en el calcañar. Satanás va a herir en la parte del talón, ese es el calcañar, que es una herida dolorosa, ¿ya? Pero no es mortal. Jesús es quien en la cruz vence a Satanás. ¿Ya? Y eso está diciendo acá. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre ti es Satanás y la mujer es Eva o los descendientes, entre tu simiente, la simiente, los seguidores de Satanás y los hijos de Dios o los descendientes de Eva, y esta va a decirle, va a herir la cabeza y tú vas a herir en el calcañar. Pero ¿a qué viene todo esto? Que a partir de que Eva puede ser madre, van a ser Jesús, que es la esperanza, chiquilla. Jesús cuando muere en la cruz, derrota a Satanás, quien introdujo también el pecado en el mundo. ¿Ya? Y por eso ponemos al final que un hijo de Eva destruiría el mal completamente. ¿Ya? Si bien entró el pecado, por un hombre entró el pecado al mundo, también por un hombre entró la vida. ¿Ya? Y ese es Cristo. Cristo es quien nos da esa esperanza de la vida eterna. ¿Ya? Y vamos concluyendo, veamos qué cosas podemos sacar de Eva. Primero, Dios nos muestra, ¿cierto?, que a través de Eva tenemos un valor como mujeres, ya nos muestra el valor que tenemos como mujeres, que fuimos creadas cuidadosamente, que nos dio un propósito, nos dio un diseño especial ya para desempeñar un rol y un papel en el plan de Dios para la humanidad. No somos un mueble, no somos algo que va a estar ahí y listo, no, nos dio un rol importante en la humanidad. ¿Ya? Él nos hizo como un escultor, ¿cierto? Nos diseñó delicadamente. También, a pesar de las consecuencias del pecado, que esta afectaría, ¿cierto?, la relación con sus hijos y su esposo, también vemos la misericordia de Dios para con Eva, ya al permitirle seguir siendo madre y esposa a pesar del pecado. El Señor no la separó de su esposo, sino que le dio la oportunidad de poder estar con él y poder ser madre. Y que desde ahí también nazca esa solución, ese, esa esperanza ya para derrotar también el pecado. Vemos cómo en medio del pecado, ¿cierto? Y de las consecuencias que vinieron tras el pecado, ella también se aferró a la esperanza del Evangelio, de que uno de su descendencia vendría y derrotaría por completo la obra de la serpiente astuta. Esa era su esperanza, ya que en un tiempo más iba a venir uno que derrotaría a esa serpiente astuta que la hizo caer, ¿ya? Esa era su esperanza. Y las animo, ¿cierto?, a que a través de estos estudios de mujeres podamos hallar ese contentamiento en ser mujeres, ¿ya? Porque a veces quizás no entendemos por qué tenemos que ser mujeres, por qué quizás tenemos que someternos, por qué tenemos que ser ayuda idónea. Pero la animo a que podamos buscarle esa buena parte, ese contentamiento en ser mujeres, ese privilegio, chiquilla, de ser mujeres, porque vamos a traer vida a este mundo. Tenemos esa capacidad y es un privilegio tener esa capacidad, ¿ya? Y vamos a ver a través de ejemplos de mujeres el carácter de cómo Dios las usa y cómo Dios también se relaciona con ellas, ¿ya? Y podemos ser agradecidas y deleitarnos en ser mujeres y alabar también a Dios porque nos creó, porque nos hizo mujeres, ¿ya? Y a través de Eva también vemos la importancia de la mujer en el plan divino,
en cuán importantes somos para Dios y su plan a través del diseño y rol que Él nos ha dado. Vemos la misericordia de Dios hacia ella y la esperanza que le dio a ella y a toda la humanidad. Ya somos importantes en Cristo, ya somos importantes para Dios, somos preciosas para Dios. Él nos creó, ¿cierto? Somos su obra más magnífica, ¿cierto? Somos buenas en gran manera, así como dijo al finalizar su creación. Y Él no hubiese creado algo que no fuera perfecto. Nuestro Dios no crea cosas imperfectas, ¿ya? Somos perfectas para Él y eso tenemos que tenerlo en nuestra vida. Así que las animo a que valoremos el ser mujeres y que vayamos a través de estos estudios conociendo a estas mujeres de la Biblia y lo que podemos aprender también de ellas, ¿ya? Y el próximo estudio vamos a estudiar a Sara y va a ser el 14 de febrero a esta misma hora, a las 20 horas, ¿ya? Para que desde ya puedan apartar ese tiempito para que podamos seguir aprendiendo, ¿ya? No sé si alguna tiene algo que comentar o alguna duda que pueda decirlo. Ahí les voy a sacar para poder verlo, ¿ya?